Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de Academia Libertaria. Hoy lunes, pues, como ya es de costumbre, estamos haciendo un estudio, una introducción al derecho natural de la mano del profesor Frank Van Doon, de un escrito, de varios escritos de él. En la ocasión anterior ya terminamos la parte fundamental acerca del derecho natural y utilizamos pues un escrito introductorio del profesor Framandún que se llama Derecho Natural y Derechos Naturales. Y ya nosotros, digamos, los que han venido siguiendo el curso tienen pues a la mano los conceptos fundamentales: qué es derecho natural, qué son derechos naturales, cómo se relaciona el derecho natural con el derecho estatal, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a presentar un nuevo aspecto del problema del derecho natural, pero este nuevo aspecto, digamos, lo vamos a enfocar desde otro lado. Y en ese sentido, por un instante, digamos, vamos a olvidarnos de ya todo lo que hemos visto en las otras clases y vamos, por decirlo de una manera, a comenzar de nuevo. Y ya van a ver ustedes a qué nos estamos haciendo referencia, aunque al final todas las cosas que aprendimos de derecho natural las vamos a aplicar a lo que vamos a presentar hoy. Porque hoy le puse como título a esta clase orden y conflicto. Y la razón de ello es porque nos tenemos que plantear el problema del orden. Es decir, hemos venido diciendo nosotros que el derecho natural no es otra cosa que el orden de las personas naturales o el orden natural pues de las personas. Y en ese sentido, tenemos que plantearnos más fundamentalmente el problema del orden, ¿no? ¿Por qué existe la posibilidad de que haya desorden en las relaciones de los hombres? ¿Por qué existe la posibilidad del conflicto? ¿Por qué se da el conflicto? Y en últimas, si nosotros entendemos el problema del orden y del conflicto, y en ese sentido vamos a entender, como vamos a ver, las distintas estrategias que se podrían utilizar para resolver ese problema del conflicto y de las injusticias en el mundo de los hombres. Y por lo tanto, al poder ver esas distintas estrategias que se nos van a presentar, vamos a poder evaluarlas y empezar a ver entonces cuál es la solución que se nos presenta como la más correcta. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar. Entonces, como les decía yo a ustedes, nosotros ya terminamos ese primer texto introductorio del profesor Frank Van Doon. La clase de hoy, ¿no? Y este tema, digamos, del problema del conflicto, voy a utilizar un escrito del profesor Frank Van Doon que se llama La teoría pura del derecho natural, que lo encuentran ustedes en su página y ahí lo pueden bajar, de las páginas 80 a 112. Eso mismo que él tiene ahí en esas páginas del 80 a 112, él lo tiene en otros textos, él lo ha publicado, digamos, o lo tiene, digamos, explicado en varios textos. Sin embargo, en este texto creo yo que es como la presentación definitiva que él hace del tema, digamos, más elaborada, y por eso estamos utilizando pues esa presentación. Obviamente yo no voy a hacer una presentación, digamos, exactamente igual a lo que él dice ahí. Necesitaríamos para ello un poco más de tiempo, porque él hace una serie de explicaciones históricas que yo no las voy a hacer tan detallada, pero en términos generales, pues el argumento que presenta el profesor Frank Van Doon ahí es el que yo voy a utilizar. Incluso les voy a presentar ahorita más adelante, voy a empezar a presentarles como unos esquemas que él ha desarrollado para ilustrar los siguientes aspectos de los que les voy a hablar. Muy bien. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cómo es posible el conflicto? ¿Ya? Es decir, ¿cuáles son las condiciones o causas necesarias y suficientes para que haya conflicto? Es necesario identificar eso, ¿no? Para poder entender qué es lo que posibilita ese desorden o ese conflicto en las relaciones de los hombres. Y una vez hayamos identificado esas condiciones y causas necesarias y suficientes, pues entonces van a ver ustedes lo que vamos a poder hacer. Muy bien. En primer lugar, ¿no? Nos explica pues el profesor Frank Van Doon que para que haya conflicto es necesario al menos dos personas. Es decir, si hubiera una sola persona y existiera una sola persona, pues el conflicto sería imposible, ¿no? Esta persona tendría otro tipo de problemas, sin lugar a dudas,
Pero uno de los problemas que esta persona no tendría sería el conflicto con otra. No tendría miedo de que otro lo pudiera amenazar o hacerle algo. No tendría problema de que ella le pudiera hacer daño a otro, etcétera. Esa posibilidad de conflicto con otro pues no existiría. O sea que la primera condición necesaria sin la cual el conflicto sería posible es la existencia de al menos dos personas, es decir, la existencia de una pluralidad de personas. Entonces, la primera condición necesaria para el conflicto es la pluralidad, es decir, que existan al menos dos personas capaces de actuar con independencia y con libertad. ¿Ya? Entonces, esa es la primera condición del conflicto. En relación con esta primera condición básica y fundamental, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. Pero si simplemente tuviéramos nosotros dos o más personas, claro está, eso no sería suficiente para que surgiera la posibilidad o hubiera un conflicto. Es necesario, además de esto, que entre las personas haya diversidad, diversidad de opiniones, de valoraciones, de deseos, de necesidades y, en último término, de fines. En efecto, si la pluralidad de personas que existieran estuvieran de acuerdo absolutamente en todo, respecto de todo, acerca de lo que van a hacer, lo que quieren hacer, etcétera, pues también desaparecería esa posibilidad del conflicto. Es necesario que entre estas personas entonces tengan diferentes opiniones respecto de las cosas, deseen cosas diferentes, incluso contrapuestas, quieran hacerlas, tengan necesidades distintas, valoraciones distintas y en últimas, fines distintos que quieren alcanzar. Y evidentemente, cuando ya tienen estos fines diferentes, que pueden ser incluso fines contradictorios, entonces ya empezamos nosotros a darnos cuenta de esa posibilidad del conflicto. Entonces, una condición, una segunda condición necesaria para que haya el conflicto es la diversidad. Entonces, fíjense, primera condición, pluralidad. Segunda condición, diversidad. Y hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta en relación con estas dos? Pluralidad, diversidad, ¿no? Muy bien. Pero acá diríamos nosotros, bueno, podría ser que sí, las personas son varias personas, en efecto, una diversidad de opiniones, también, perfecto, se entiende. Eh, pero podríamos decir, como se suele decir, entre gustos no hay disgusto, es decir, tenemos opiniones diferentes, tenemos deseos diferentes, pero podemos ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. Podemos ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. Entonces, evidentemente, si bien son necesarias la pluralidad y la diversidad para que haya conflicto, todavía no son suficientes. Pero claro, si ya la diferencia de opiniones, ¿no? La divergencia de opiniones se refiriera en relación a un determinado recurso escaso, respecto del cual tenemos un acceso libre, es decir, las dos personas o las varias personas, la pluralidad de personas, podemos utilizarlo. Y es un recurso escaso, es decir, si uno de nosotros lo usa, el otro ya no lo va a poder usar. Si lo usamos para un fin, ya no se podrá utilizar para otro fin, es decir, es un recurso escaso. Pues entonces ya podemos nosotros empezar a entender cómo, si existe este acceso libre a un recurso escaso, puede surgir el conflicto. Porque en efecto, yo quiero perseguir con este recurso escaso un determinado fin, otra persona quiere perseguir con ese recurso escaso otro fin y satisfacer otra necesidad. Y evidentemente, si yo lo uso, el otro ya no podrá usarlo. Y si el otro lo usa, ya no podré utilizarlo yo. Y ahí ya sí se empieza a aparecer la posibilidad de ¿qué? De un conflicto. Entonces, a la pluralidad de personas y a la diversidad de fines, tenemos nosotros que añadirle ahora ese libre acceso a recursos escasos. Y aquí tenemos entonces las otras dos condiciones necesarias para el conflicto: la escasez y el libre acceso. Expliquemos un poco cada una de estas. El conflicto implica siempre la posibilidad de ganar algo, pero también de perder algo.
Y esto es lo que explica precisamente la razón por la cual las personas están dispuestas a entrar en conflicto. Si las personas no estuvieran dispuestas, por ejemplo, a ganar algo a través del conflicto, pues sería difícil explicar por qué algunas personas están dispuestas a tener esa relación conflictiva, perdón. Pero no solamente eso, sino que incluso, digamos, las personas que se están defendiendo de otras, al hacerlo y entrar en ese conflicto, lo hacen porque saben que pueden perder algo. Ya muchas veces las personas están dispuestas a defender lo que les pertenece. Dicen, miren, esto es mío, yo lo voy a defender porque si me lo quitan, pues estoy teniendo una pérdida. Bueno, sea lo que sea, el caso es que el conflicto, fíjense ustedes, implica el poder ganar o también el poder perder. Y ahí vamos entendiendo cuál es la motivación que hay detrás de esa acción que genera desorden. Y en ese sentido, eso es precisamente posible, este ganar o perder es posible debido a la escasez. Es decir, al hecho de que no hay garantía ninguna de que todos o incluso de que alguna persona podrá satisfacer todos sus deseos y necesidades. Ese es el punto de la escasez. Ninguna persona tiene garantizado el poder satisfacer todos sus deseos y necesidades. Es decir, hay deseos que van a quedar insatisfechos, hay necesidades que van a quedar insatisfechas. Y debido a eso existe o surge la posibilidad del conflicto. Es decir, si no hubiera escasez, podrían satisfacerse las necesidades de todos. Todos podrían tener todo lo que quieren y nadie sufriría una pérdida por el intento que hiciera otro de satisfacer sus necesidades. Es decir, si no hubiera escasez, todos podríamos satisfacer nuestras necesidades sin ningún límite. Y cuando una persona está persiguiendo la satisfacción de necesidades, esa acción de esa persona en nada me afectaría a mí. En nada afectaría mi posibilidad de satisfacer mis necesidades. En ese sentido, entonces, fíjense que la escasez como condición, fíjense, no implica la existencia de otras personas. Si nos imagináramos, por ejemplo, que en el planeta Tierra existiera una única persona, ¿no? Esa única persona que existe, en efecto, no va a tener conflictos. Ya claro está. Pero el problema de la escasez sigue presentándosele a esta persona. Es decir, la persona tiene que decidir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué necesidad voy a satisfacer? Tiene que escoger la necesidad que va a satisfacer. Tiene que escoger la manera que va a satisfacer esa necesidad. Y incluso en esa acción, digamos, aislada y solitaria, puede tener pérdidas y ganancias. Por ejemplo, una persona siente hambre y dice, yo voy a satisfacer mi hambre y decide salir a pescar. Podría ser que pasara 3 horas o 4 horas pescando y no pescara nada. Entonces, al final han pasado 4 horas, no ha podido satisfacer su deseo, es decir, ha sufrido una pérdida, utilizó mal el tiempo. Bueno, y así podríamos seguir poniendo ejemplos que ahorita no interesa. Lo interesa es darnos cuenta, en este caso, que la escasez es un problema que se presenta incluso si no hubieran más personas. Es, digamos, en ese sentido, es en primera instancia una realidad personal, digamos, de nosotros como seres finitos y que vivimos un determinado tiempo. Tenemos que, lo primero que para nosotros es caso del tiempo, sabemos que vamos a morir, tenemos que tomar decisiones respecto a nuestra vida, etcétera. Y en ese sentido, en nuestra vida individualmente considerada, nosotros tenemos pérdidas y ganancias. Sin embargo, aquí estamos hablando esta escasez en el marco de la posibilidad del conflicto. En ese sentido ya no sería una escasez personal, sino una escasez interpersonal. Es decir, en nuestras relaciones con los otros ocurre que si, por ejemplo, yo utilizo cierto recurso para satisfacer una necesidad, eso implica que al mismo tiempo y simultáneamente otra persona no puede utilizar ese recurso para satisfacer esa necesidad. Muy bien. En relación con esta tercera condición necesaria para el conflicto, fíjense, ya llevamos 3. Pluralidad, diversidad y escasez. En relación con esta tercera condición necesaria para el conflicto, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? Muy bien. Y entonces, de esta manera, llegamos nosotros
ya a la última condición necesaria para el conflicto, que es el acceso libre a estos recursos escasos. Fíjense ustedes que podríamos nosotros imaginarnos, como acabamos de hacerlo, un hombre solitario en un planeta y otro hombre en otro planeta, y así sucesivamente. Ellos tendrían el problema de la escasez, pero no habría el problema del conflicto. O en una isla, ¿no? Un hombre por isla. Habría posiblemente, ¿cierto? O habría el problema de la escasez, pero no habría el problema del conflicto. Es necesario, para que pueda haber conflicto, que el recurso escaso, digamos, esté a disponibilidad de todas las personas, o al menos de las dos personas fundamentales que nos estamos imaginando. Entonces, al menos estas dos personas que necesitamos mínimamente para que haya conflicto, tienen que tener un acceso libre a ese recurso escaso. Entonces, por eso estamos diciendo nosotros que una también condición necesaria para el conflicto es el acceso libre. Ahora bien, en esta circunstancia, es decir, cuando tenemos una pluralidad de personas con diversidad de fines, con unos recursos que son escasos y adicionalmente con un libre acceso a ellos, en esas circunstancias que existen las posibilidades, por ejemplo, de que la acción de una persona, si una persona, digamos, toma un recurso y lo empieza a utilizar para satisfacer una necesidad, esa acción va a implicar ¿qué cosa? Que nadie más va a poder hacer eso. Es decir, las demás personas sufren como una pérdida o una limitación en la satisfacción de sus necesidades. Ya la necesidad que ese recurso les iba a satisfacer, pues no va a poder satisfacérselas. O la cosa que ellos querían hacer con esa, porque puede ser que un recurso sirva para varias cosas. Entonces una persona lo quiere utilizar para determinado objetivo y otra persona lo quiere utilizar de otra manera para otro objetivo. Y en ese sentido, digamos, la manera como se utiliza ese recurso, pues ya no la va a poder utilizar. En fin, en estas circunstancias empieza a haber esa limitación de unos con otros y donde las acciones de unos producen efectos en otros. Y en esas circunstancias se dan ganancias y pérdidas. Nosotros podríamos imaginar una situación de, al menos conceptualmente, de abundancia donde esto no ocurriera, ¿no? Donde hubiera una pluralidad de personas con diversidad de fines, pero con acceso libre a los recursos, pero que no se generara estas pérdidas y ganancias. Y sería si no hubiera escasez. Entonces ya no habría esa escasez intrapersonal. Entonces, eso, por ejemplo, podría ocurrir si cada persona tuviera una capacidad infinita de deseo y para satisfacerse a sí mismo y a los demás. En esa condición, fíjense, todas nuestras necesidades estarán satisfechas. O, por ejemplo, si entre los distintos deseos y necesidades de las personas hubiera una compatibilidad absoluta que ninguna afectara a las demás. O, por ejemplo, si cada persona tuviera como una especie de inmunidad respecto al daño o a la frustración que le causa las acciones de otros. O incluso si fuera, digamos, una absoluta indiferencia a las acciones de otros. Como pueden ustedes ver, las condiciones como de esta situación de abundancia absoluta, pues no serían fáciles, incluso serían posiblemente imposibles de cumplir. En este sentido, este problema de la escasez y específicamente de la escasez interpersonal, ¿no? Plantea un problema a cada individuo. Y el problema que le plantea a cada individuo es qué hacer. Es decir, cada uno de nosotros en una circunstancia de estas tiene una pregunta, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo voy yo a satisfacer mis necesidades? ¿Cuál es el fin que voy a perseguir yo? ¿Y cómo voy a satisfacer mis necesidades? En la respuesta que nosotros le damos a esta pregunta, fíjese, va marcada por la escasez, porque si yo decido perseguir un fin y le doy prioridad a ese fin, significa que yo no voy a perseguir otros fines. Y si yo decido utilizar ciertos recursos para satisfacer y alcanzar ese fin, ciertos medios para alcanzar ese fin, significa que ya esos medios no los voy a utilizar para alcanzar otros fines, sino ese. Y en ese sentido es una pregunta
ya podríamos llamarlo en términos generales de administración de nuestra propia vida. Si son preguntas que nosotros nos haríamos para entender cómo vamos nosotros a administrar o si se quiere economizar nuestra vida. ¿Qué fines voy a perseguir? ¿De qué manera los voy a alcanzar? ¿Qué medios voy a utilizar para alcanzar esos fines? Y evidentemente estas son preguntas que todos nosotros nos hacemos. Pero evidentemente las preguntas que tienen que ver con el orden y el conflicto no son de ese estilo. Porque no son unas preguntas que tengan que ver únicamente con la escasez referida a nosotros, sino que tienen que ver con esa escasez de la que hemos hablado, que es una escasez interpersonal. Cuando hay un grupo de personas, ¿no? Plural, que tienen acceso a esos recursos escasos. Y en esa circunstancia, ya la pregunta no es tanto de administración de la propia vida, porque claramente tiene que ver también con las vidas de otros. Y ya entonces tiene que ver más con la pregunta de quién controla ese recurso. ¿Quién va a decidir qué se va a hacer con ese recurso? Porque cuando ya hay varias personas, fíjense ustedes, estamos nosotros suponiendo que alguna de ellas está controlando ese recurso y puede tomar esas decisiones al respecto. En ese sentido, fíjense ustedes que si hubiera realmente un acceso completamente libre a un determinado recurso, como todos podrían acceder a él, en principio, pues ninguno lo controlaría y por lo tanto ninguno puede tomar realmente decisiones respecto de ese bien. ¿Ya? De la misma manera, ¿ya? Nosotros no podríamos resolver el problema, digamos, de qué hacer con este recurso, simplemente imaginándonos cuál sería lo que las otras personas están de acuerdo en hacer con él. Porque al final es imposible saber lo que el otro quiere hacer con ese recurso. ¿Ya? Yo puedo imaginarme, o incluso yo ni siquiera podría realmente bien imaginarme qué hacer con él a menos que yo realmente lo controle. Solamente si yo tengo bajo mi control el recurso y lo estoy utilizando y lo puedo utilizar y puedo disponer de él, es que realmente yo puedo empezar a planear qué voy a hacer con ese recurso. La simple imaginación en este caso de ponerme, digamos, en los zapatos del otro, a ver, el otro qué haría, entonces vamos a hacer un uso que el que todos estén de acuerdo y que no genere conflicto, pues es imposible, ¿no? El ejemplo que pone el profesor Frank Bandon es como el caso cuando una persona, ¿no? Juega ajedrez contra sí misma. En efecto, una persona puede simular un juego de ajedrez contra sí misma, pero al final no hay un verdadero juego, porque la persona sabe qué es lo que ella va a hacer. Entonces no hay una verdadera reacción como cuando dos personas diferentes están jugando. En este sentido, la acción respecto a los recursos escasos solamente es real cuando, ¿qué? Cuando hay esa pluralidad de personas y nosotros no sabemos lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona desea hacer con este recurso. Y precisamente por eso es que es necesario preguntarse, bueno, pero ¿quién está controlando este recurso? Muy bien. Entonces, en estas circunstancias que verdaderamente aparece el problema por el control. ¿Quién va a controlar el recurso? ¿Lo va a controlar esta persona o esta otra persona? Entonces, para resumir, tenemos nosotros 4 condiciones necesarias y suficientes para el conflicto: la pluralidad, la diversidad, la escasez y el libre acceso. Sobre estas 4 condiciones, ¿hay alguna pregunta? Porque esta es la base. Ya ahorita aquí vamos a desarrollar este tema. ¿Hay sobre esta base, hay alguna pregunta o alguna duda? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces quiero compartirles a ustedes a manera de resumen una imagen que ilustra esta situación, ¿no? Del profesor Frank Bandon. Esperen un segundo. Ok. Ahí ya les estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden ustedes ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la primera imagen, ¿ya? La primera imagen que
que vamos a utilizar hoy para entender de lo que hablamos es, aquí tenemos nosotros, ¿no? En esquema, estas 4 condiciones necesarias y suficientes para el conflicto. En primer lugar, la pluralidad, es decir, la existencia de al menos 2 personas, en este caso A y B, quienes tienen un acceso libre a un medio para satisfacer sus fines, para cumplir con sus fines. Ese medio, fíjense ustedes, es escaso, es decir, si se utiliza para el fin A, significa que no se va a poder utilizar para el fin B, y por lo tanto, en este caso, si A lo utiliza para satisfacer su fin, significará que B quedará con un deseo y una necesidad insatisfecha. Y en última instancia, la existencia de una diversidad de opiniones, valoraciones, etcétera, de fines, ¿no? Los fines de A y los fines de B. Entonces, así, digamos, podemos representar nosotros estas 4 condiciones necesarias y suficientes para el conflicto. Repito, pluralidad, acceso libre, escasez y diversidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Viendo el esquema, algo, porque ya vamos a avanzar y esto que vamos a avanzar es donde la cosa se va a poner realmente interesante. Ya lo van a ver ustedes. Si no hay ninguna pregunta, fíjense, si estamos diciendo nosotros que estas son las 4 condiciones necesarias y suficientes para el conflicto, estamos diciendo también otra cosa, y es que si nosotros quitamos una de ellas, si eliminamos una de ellas, esa posibilidad del conflicto desaparece, o al menos queda reducida enormemente. Y en ese sentido, se podrían distinguir conceptualmente, claro está, que es lo que nos interesa ahora, 4 estrategias puras para hacerle frente al problema del conflicto. Nosotros podríamos eliminar la pluralidad, nosotros podríamos eliminar la diversidad, nosotros podríamos eliminar la escasez o nosotros podríamos eliminar el acceso libre. Y al ensayar cada una de esas estrategias, estaríamos nosotros intentando hacer frente al problema del conflicto. Cuando eliminamos la pluralidad, esa estrategia se llamaría la unidad. Cuando eliminamos la diversidad, esa estrategia pura se llamaría uniformidad o consenso. Cuando eliminamos la escasez, llamaríamos esa estrategia la abundancia. Y cuando eliminamos el acceso libre, llamaríamos esa estrategia propiedad. Entonces hay 4 estrategias puras para hacerle frente al problema del conflicto, que serían unidad, consenso, abundancia y propiedad. Vamos entonces a estudiar ahora una por una cada una de estas estrategias. Hay, repito, como vamos a empezar en cada una de estas, ¿hay de pronto alguna pregunta que se les haya ocurrido? ¿No? Profe, una pregunta. ¿El diagrama Sí. que usted muestra se parece al diagrama de Pareto? Pues no sé. ¿Cómo es el diagrama de Pareto? Un sujeto A versus un sujeto B van a optimizar unos recursos escasos y hay diferentes ubicaciones en un diagrama, una caja, Sí. pero entonces siempre es como, si le toca más a A, pues se va a reducción la opción de B y así sucesivamente. Entonces es como una especie de suma cero, que después él inspira la caja de un estadounidense, la caja de Brockman, no me acuerdo bien, que lo lleva al análisis macro, por decirlo así, lo aplica pues más allá de la microeconomía, pero básicamente es Sí, que tenemos un sí, sí, óptimo económico. claro, sí es similar, es similar. Sin embargo, hay que entender, digamos, que el propósito como que de este esquema es menos, digamos, el propósito que tenía Pareto, que con su suma cero y todas esas cosas que él tenía, ¿no? Y aquí lo que quiere el profesor Frank Bandura es ilustrar cuáles son esas condiciones necesarias suficientes y necesarias del conflicto. Es decir, qué es lo que se necesita o se requiere para que el conflicto sea posible. ¿Sí me explico? O sea, los objetivos, digamos, son diferentes y como ve usted, digamos, este esquema no tiene ninguna matematización posible. Aquí no se quiere matematizar nada. ¿Ya? O sea, Entonces, hay una no es fácil. similitud porque obviamente ambos, digamos, sistemas lo que quieren ilustrar es la realidad. O sea, lo que estamos es, llamémoslo así,
distinguiendo cuáles son aquellas características de nuestra realidad que hacen posible el conflicto. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo una abstracción de la realidad para poder tener nosotros mentalmente la claridad conceptual de, ok, ¿qué es lo que hace posible que haya conflicto entre los seres humanos? E incluso, no solamente por qué es posible el conflicto, sino por qué ocurre el conflicto. Es decir, porque hay personas que saben y están dispuestas a correr el riesgo del conflicto porque saben que pueden ganar. Claro, saben que hay un riesgo de que puedan perder, pero saben que pueden ganar. Y esa posibilidad de la ganancia es precisamente lo que explica la existencia del conflicto, ¿no? No sé si con eso te respondo, Antonio. Perfecto, profe. Gracias. Listo, muy bien. Entonces, la primera solución pura que existiría al conflicto sería la solución de la unidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo decir con esto? Claro, si esa pluralidad de personas se volviera una sola persona, evidentemente en una circunstancia así desaparecería el conflicto. Habría solamente una persona disponiendo de esos recursos para los fines de esa única persona. Habría una única voluntad que está, digamos, realizando sus deseos. Obviamente, esta, digamos, posibilidad de la unidad suena no solamente utópica, sino bastante imposible, porque ¿qué significaría que hubiera una única persona? ¿Significa asesinar al resto de las personas? Bueno, eso sería una posibilidad. O digamos una solución de ciencia ficción donde todas las personas realmente se volvieran una únicamente. Entonces sí, habrían muchos cuerpos individuales por ahí, pero todos tendrían una únicamente. De hecho, así se imagina, por ejemplo, Isaac Asimov en Un planeta, en una de sus novelas, se imagina un planeta así, que casi que el planeta es algo así como un ser vivo único, una conciencia única, y hay un montón de seres individuales que habitan este planeta, pero pues todos estos seres individuales realmente no son individuos, se ven físicamente como individuos, pero todos son casi que, podríamos decir, órganos de una únicamente que sería la mente planetaria. Bueno, en cosas de ese estilo nos podríamos imaginar al menos conceptualmente que ahí no habría conflicto. Sin embargo, lo que usualmente, digamos, podemos nosotros imaginarnos y lo que en la realidad ha ocurrido es que una persona, ¿no?, convierte, o un grupo de personas unificadas, convierte a las demás en medios, es decir, las vuelve medios para conseguir sus fines. En esos casos, fíjense ustedes, tenemos la misma situación. Hay ya solamente una persona utilizando ciertos medios. Las demás personas se han vuelto medios también, sirvientes, esclavos, ¿no?, de ella, y en ese sentido solamente se está persiguiendo los fines de esta persona que tiene, digamos, esta voluntad que es la que se está imponiendo. Entonces, la primera estrategia pura sería la unidad. Y en ese sentido vemos nosotros de qué se trata. Sí, Mónica, ¿cuál sería tu pregunta? No, en ese sentido uno no podría hablar, por ejemplo, que Rousseau cuando habla del Estado, que quiere una sola voluntad, sería prácticamente como decir, dar esta estrategia, esta solución a los conflictos, como que por eso todos entregamos nuestra voluntad a que haya un monarca o un grupo pequeño que tome las decisiones por todos. Muy buena tu pregunta, Mónica, porque precisamente la solución de Rousseau, como le voy a mencionar yo ahorita, no es la de la unidad, sino la solución de Rousseau es la del consenso. Entonces, primera, digamos, estrategia pura, unidad. Segunda estrategia pura, la del consenso. La idea del consenso, fíjense, hace referencias a qué cosa. Pluralidad, sigue habiendo, hay pluralidad de personas. Pero en el consenso ya no hay, fíjense, la estrategia de la unidad es que no haya pluralidad, es decir, en últimas habría una sola persona imponiendo su voluntad y deseando, digamos, de qué manera se va a utilizar los medios escasos para conseguir los fines de solamente esa voluntad única. En cambio, la estrategia del consenso es otra. Ya no se trata de eliminar la pluralidad, sino de lo que se trata es de eliminar la diversidad, es decir, esa diversidad de valoraciones, de opiniones y en últimas de fines ya se elimina. Es decir, aquí las diferentes personas desean un único fin. Es decir, hay un acuerdo profundo entre las distintas personas de tal forma
que a la hora de utilizar esos recursos escasos están de acuerdo en la manera como se han de usar y en aquello para lo que se han de usar. Esta estrategia es la estrategia del consenso, ¿ya? Y entonces podemos nosotros, voy a volver a compartirles pantalla, ¿no? Podemos nosotros, entonces, ¿ya? Un segundo. Podemos nosotros entonces ilustrar, ¿no? De estas maneras, entonces, estas dos estrategias puras. En el caso de unidad, las dos posibilidades que tenemos es una primera posibilidad donde todas las personas se vuelven una sola persona, ¿no? Entonces, A y B quedan unidas y en ese sentido, el uso de los recursos escasos se utiliza para perseguir el fin de esa unidad. En términos más realistas, ¿no? La manera como se ha presentado es que, por ejemplo, en el caso si fueran dos personas, A convierte a B en un medio más de su acción. B es simplemente un súbdito, un sirviente, un esclavo que A puede utilizar como un recurso para conseguir los fines de A. Entonces sería la estrategia de la unidad. Por otra parte, tenemos la estrategia del consenso y es en la que A y B, en esa pluralidad de su existencia, no ha quedado eliminada, siguen existiendo, digamos, esa diversidad de personas, pero ellos están de acuerdo en la manera y en aquello que van a perseguir con el recurso escaso, ¿ya? Entonces así podemos nosotros, digamos, representar, o así representa el profesor Frank Bandún esta circunstancia. Como estoy, ahí veo que acaba de mandar un mensaje Oduber, que dice que esa unidad se podría asimilar a un totalitarismo. Ya lo vamos a explicar. Muy bien, voy a responder esta pregunta, pero dame unos segundos más que quiero, y ahí vamos a llegar a la respuesta a esto que tiene que ver evidentemente con eso. En la historia, ¿no? Encontramos nosotros, digamos, distintos ejemplos donde intelectuales han propuesto, digamos, la solución de la unidad o la solución del consenso. Quiero yo mencionar hoy solamente a dos intelectuales que me parecen a mí que son los más representativos respecto a estas soluciones. Respecto a la unidad sería Hobbes y respecto del consenso sería Rousseau, precisamente. Entonces, recuerden ustedes, ¿no? Aquellos que hayan leído el Leviatán, cómo precisamente eso es lo que nos dice Hobbes, que dada la posibilidad del conflicto, dada la posibilidad de la guerra que se da en el estado de naturaleza, es necesario que todos los seres humanos se pongan de acuerdo y creen una persona artificial que sería el Leviatán, y que esta persona artificial, que puede ser una persona o un grupo de personas, será quien adelante tome todas las decisiones y tenga, digamos, ese poder soberano en la medida en que actúa como representante de los demás, en donde está el Leviatán, el soberano, el Estado, quien puede imponer su voluntad y las demás personas son sus súbditos. Ya este es un ejemplo, digamos, claro y típico de esta propuesta de la unidad, donde lo que, digamos, la idea es eliminar esa pluralidad de personas y esa pluralidad de voluntades diferentes. Y en ese sentido, en esta solución, fíjense, de lo que se trata de tener un procedimiento que elimine esa pluralidad de voluntades. En términos prácticos, creo yo, desde el punto de vista práctico, esa es sin lugar a dudas la estrategia fundamental que se utiliza hoy en día y que representa el Estado moderno. El Estado moderno es un intento clarísimo de unidad y de eliminar la diversidad, que haya una única voluntad, que es la voluntad del Estado, y por eso vemos nosotros que todos los procedimientos institucionales de las distintas agencias del Estado tienen un único propósito, y es eliminar esa pluralidad de voluntades y llevarla a una única voluntad. Fíjense usted, por ejemplo, que el mecanismo de votaciones en el Congreso, ¿no? Donde ellos votan, digamos, en los distintos debates y se hacen varios debates en comisión, luego en plenaria, etcétera, hasta que se aprueba una ley. No es más que un procedimiento para que al final haya una única voluntad. O la decisión, digamos, en uno digamos, de las
de los jueces plurales que nosotros tenemos en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia o en el Consejo de Estado, al final, internamente, fíjense ustedes que cuando la Corte se pronuncia o el Consejo de Estado se pronuncia o la Corte Suprema de Justicia se pronuncia, en cualquiera de los tres casos es una única voluntad la que se está manifestando siempre, y internamente tienen sus reglas de mayoría, sus procedimientos, etcétera. O cuando el Congreso, ¿no? Legisla, al final es una única ley y una única voluntad. Entonces, al final, todo digamos, el aparato institucional del Estado moderno es un gigantesco aparato que lo que busca es eliminar esa pluralidad de voluntades y que haya una única voluntad que es la que se impone. Ahora bien, aquí, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? Porque vamos a empezar a hablar un poco más del consenso. Muy bien. En relación con el consenso, así como, digamos, el ejemplo que quiero traer, siguiendo al profesor Frank Van Doon, en relación con la unidad, es el de Hobbes, pues en el caso del consenso es el de Rousseau. Y aquí en este punto, pues quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer, digamos, no me voy a demorar nada en relación a algunas referencias en relación con Rousseau. Rousseau es uno de estos intelectuales, ¿no? Que, pues, en mi humilde opinión, ha tenido una importancia enorme, o tiene una importancia enorme, por su influencia. Hay veces que un intelectual es muy importante por la verdad de sus teorías. En ese sentido, ese no creo yo que sea el caso de Rousseau. Me parece, pues, que Rousseau ha sido uno de esos intelectuales que le ha enseñado a la humanidad muchas mentiras y falsedades. Y obviamente, como pueden ustedes imaginar, yo ahorita no voy a entrar en detalle ni tengo el tiempo para refutar estas ideas falsas que Rousseau enseñó. Sin embargo, sí es importante decir, al menos para que ustedes lo oigan, que muchas de las falsas ideas que hoy nos dominan y que tantos problemas nos causan, vienen fundamentalmente de Rousseau. Esa idea, por ejemplo, de que la naturaleza es buena y todo lo natural es bueno y deseable, y lo que tiene que ver con la civilización y la cultura es esencialmente malo, y donde está, digamos, la fuente de la maldad, esa es una idea de Rousseau. La idea, por ejemplo, de que los ladrones o los asesinos no son malos es porque la sociedad los ha hecho malo, y por lo tanto, si la sociedad los ha hecho malos y ellos naturalmente son buenos, pues significa que la solución a ese problema de la maldad es a través de una acción de la sociedad, que es, digamos, lo que cree hoy normalmente la mayoría de los políticos, y especialmente los políticos de izquierda, creen que si los pobres recibieran más subsidios, que si los pobres recibieran más esta otra cosa y más esta otra cosa, entonces no habrían ladrones y no habría asesinos, como si el asesinar y el robar fuera una cosa que solamente hacen los pobres, o como si los pobres todos robaran, asesinaran, y pues eso no es la realidad. Sin embargo, esa es la idea que hay entre las personas, ¿no? Y especialmente entre los políticos de izquierda. O, por ejemplo, la idea donde el deseo sexual se vuelve el centro mismo de la vida social y de la explicación de las acciones de los hombres. Eso fue algo que obviamente luego desarrollaría muchísimo más y volvería mucho más relevante Freud y otros intelectuales también de izquierda que tomaron estas ideas freudianas y las combinaban con el marxismo, pero el origen de que esa maldad humana que se da en la sociedad surge es precisamente relacionada con el deseo sexual. Eso está en Rousseau. Bueno, y podríamos seguir haciendo referencia no solamente a las ideas falsas de Rousseau, que tanto daño han causado y siguen causando por su enorme influencia, sino incluso pues podríamos hacer referencia a lo inmoral que fue su vida, a la manera como se deshizo de sus hijos y los condenó muy probablemente a la muerte, a la manera como trató a todas las mujeres que pasaron por su vida. Es decir, este fue un canalla muy inteligente, brillante, eso sí, que ha tenido pues una influencia mucho mayor de la que hubiera sido deseable que tuviera. Pero bueno, cerremos este paréntesis de Rousseau que no resistí a hacer y hablemos del aspecto que nos interesa. Y es lo siguiente. Y en este punto, Rousseau nos ha dicho una enorme verdad. En este punto que voy a decir, ahí sí Rousseau descubrió algo. Es que a Rousseau le parecía que esta legitimación del poder
que se hacía, por ejemplo, en Hobbes, ¿no? En donde el poder estaba legitimado en la medida en que el poderoso es el representante de los súbditos, y en ese sentido las acciones del soberano es como si el mismo súbdito las hiciera. Pues a Rousseau este argumento le parecía poco convincente, y con razón, porque al final Rousseau lo que decía: aquí no hay otra cosa que una esclavitud y servidumbre de la inmensa mayoría en manos de una minoría, y donde la representación se está utilizando simplemente como un eufemismo para legitimar esta dominación. Evidentemente aquí no hay representación alguna, aquí lo que hay es una pura dominación y un puro ejercicio del poder que esclaviza a la mayoría. Entonces a Rousseau esa justificación del poder a través de la institución de la representación, que es la que utiliza Hobbes, no le sonaba. Le parecía que, digamos, era una falsa legitimación del poder. Y entonces Rousseau dice: no, hay que buscar una alternativa. Y la alternativa que propone Rousseau es precisamente la de lo que él va a llamar la voluntad general. Y la voluntad general es una forma del consenso, ya es una forma del consenso. ¿Qué significa la voluntad general? Perdón, una pregunta. ¿Dejo de compartir pantalla o lo dejo así? ¿Cómo prefieren? Porque antes de mostrar la siguiente imagen, pues voy a hablar un ratito, voy a hacer unas explicaciones acá. Yo no sé si es muy molesto estar viendo como esa imagen y dejo de compartir pantalla, o ustedes cómo prefieren. Está bien así. Ok, listo. Sí, está bien así, profe. Ok, o sea, ¿sí les parece que aclara más? Bueno, muy bien. Como usted guste, da igual. Perdón. Que como usted guste, está bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces fíjense ustedes que entonces, bueno, ¿qué significa voluntad general? Y no es fácil decir lo que significa realmente la voluntad general. De hecho, ese es precisamente, digamos, el gran problema para los especialistas de Rousseau. Y es que aparentemente, no, o aparentemente no, en la explicación que hace Rousseau de voluntad general, encontramos dos conceptos que, cuando los vamos a ver en último término, son contradictorios. Y no pueden ser de otra manera, porque al final hay un problema de fondo en esta idea del consenso. Es decir, de una parte, cuando Rousseau habla de voluntad general, está haciendo referencia a esa voluntad a la que todos los ciudadanos, o en la que todos los ciudadanos estarían de acuerdo. Entonces, todos los ciudadanos estarían de acuerdo en hacer esto o hacer lo otro, y por el hecho de ser ciudadanos siempre estarían de acuerdo en hacer esto o lo otro. Ese acuerdo fundamental, fíjense, no implicaría ningún tipo de dominación o sometimiento, y a primera vista parecería que está cumpliendo con el criterio de legitimar el poder. Por aquí se trataría de una voluntad política, pero una voluntad política que no domina, que no somete, sino en la que todos los ciudadanos, de manera libre y voluntaria, estarían de acuerdo con ella. Pero evidentemente, ¿no? Rousseau no es ingenuo, y él sabe que esta posibilidad de un consenso tan profundo y tan perfecto, pues no se da en la realidad. Y por eso cuando él habla de voluntad general, en otras ocasiones, él hace referencia a que esa voluntad general sería algo así como aquella voluntad en la que todos los ciudadanos estarían de acuerdo, ¿no? Sería aquella voluntad que expresaría realmente el deseo de todo ciudadano. Y en ese sentido, lo que Rousseau está haciendo o está diciendo es que es posible que hayan personas que tengan un deseo distinto. Sin embargo, ese deseo que tendrían estas personas no sería realmente el deseo de la voluntad general. Y en esa circunstancia, lo que estaría diciendo Rousseau es que en esos casos, a esas personas tiene sentido exigirles que sometan su deseo a esta voluntad general, que sería la verdadera expresión del deseo de los ciudadanos. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo Rousseau? Lo que nos está diciendo Rousseau es que la voluntad general es el deseo real de los ciudadanos. Y solamente son los ciudadanos los que pueden, digamos, expresar esa voluntad general. Porque él está distinguiendo entre el hombre,
y el ciudadano. El hombre es el que tiene deseos egoístas. El hombre es aquel que desea su propio bien y que no está pensando en los demás y no está pensando en la comunidad y en la sociedad en la que vive. En cambio, el ciudadano es aquel que piensa en el bien de la comunidad, en el bien de la sociedad, y está dispuesto siempre a poner primero ese bien de la comunidad, ese bien público, y a sacrificar sus deseos personales. En otras palabras, fíjense ustedes, el ciudadano es un tipo de hombre nuevo. En esta propuesta, digamos, de Rousseau, se supone que hay una transformación del hombre, donde la naturaleza humana se transforma y el ser humano deja de ser ese hombre natural, egoísta, etcétera, y se convierte en ciudadano. Y esa figura del ciudadano es la que manifiesta esa voluntad general. Ahora bien, como Rousseau sabe que esta transformación no es fácil y que hay, digamos, una dificultad en que las personas dejen sus deseos egoístas y se conviertan en ciudadanos, es la razón por la cual en la propuesta política de Rousseau aparece la figura del legislador, es decir, un ser humano iluminado, ilustrado, más sabio que los demás, que es capaz de establecer las leyes de la comunidad que van a manifestar ese bien común, ese bien general. Un bien general que todos los ciudadanos deberían desear y someterse a él. De tal forma que las siguientes generaciones ya no van a necesitar ese legislador porque ya van a ser generaciones de ciudadanos que han crecido en estas leyes establecidas por este legislador sabio que les han enseñado a ser ciudadanos y a desear, digamos, el bien común. Entonces, fíjense ustedes cómo al final este deseo de Rousseau, ¿no?, de proponer una alternativa digamos, a la propuesta de la unidad que se manifestaría, por ejemplo, en la propuesta de Hobbes, del representante, etcétera, una propuesta que es la propuesta del consenso, termina, sin quererlo o no, con una presentación contradictoria entre estos dos extremos conceptuales de voluntad general, donde la voluntad general va desde el consenso, en el que parecería no haber ninguna contradicción, hasta el consenso formal que viene dado por el mandato de un legislador sabio, donde si nosotros obedecemos a ese sabio legislador que sí sabe lo que es el bien común, vamos a aprender a desear qué es lo bueno, y si todos estamos de acuerdo entonces con aquello que es bueno, es porque somos ciudadanos, ¿no? Pero al menos, fíjense ustedes, dejando a un lado por un instante el tema de Rousseau y el tema de Hobbes, dejando a un lado, digamos, estos dos intelectuales que hicieron, digamos, unas propuestas concretas al respecto, podemos nosotros entonces entender ambas propuestas. La propuesta de la unidad busca eliminar la pluralidad, la propuesta del consenso busca eliminar la diversidad. Y en ese sentido, fíjense ustedes que, de una parte, en la unidad del consenso está implicada la eliminación de una pluralidad de acciones independientemente elegidas, y se quiere reemplazar esa pluralidad de acciones independientemente elegidas por una acción común y colectiva. Y en ese sentido, digamos, estas dos soluciones implican una subordinación. Es decir, no solo se está diciendo de qué manera se deben utilizar los recursos, sino cuáles fines se deben de perseguir. Y se establece esto para todos, ¿no? De qué manera se utilizan los recursos y qué fines se van a perseguir. Una cosa adicional que quiero decir que se me estaba olvidando y que me parece importante, y es esta estrategia del consenso, como podrán ustedes imaginar, en la práctica es bastante difícil. Es decir, este acuerdo profundo donde todos están de acuerdo es digamos, en la práctica bien difícil de realizar. No es que sea necesariamente siempre imposible, puede que haya respecto de ciertas cosas consenso, pero en términos generales no es fácil, especialmente en sociedades donde la comunidad política está compuesta por millones de personas.
como es normalmente el caso entre nosotros. No es lo mismo, digamos, el consenso de una comunidad de unas decenas de personas a el consenso en comunidades políticas que están compuestas por millones de personas. Sin embargo, la importancia actual de esta idea de consenso hoy en día viene dada es por su capacidad de legitimación. Sin lugar a dudas, si lo que yo estoy diciendo es que no hay una relación de subordinación, de dominación, etcétera, sino lo que realmente lo que hay en la comunidad política es un consenso, pues evidentemente esta idea del consenso tiene una fuerte capacidad de legitimación. Y esa es la razón por la cual, ¿no?, que esta idea del consenso es la que suele utilizarse para legitimar el poder del Estado, y también ese es el argumento que suele utilizarse hoy en día para hablar, ¿no?, de que se necesita es ciudadanos y ciudadanía, y que el problema que tenemos nosotros y las distintas sociedades políticas en el presente es un problema de ciudadanía. Si los hombres no fueran egoístas, pensando únicamente en sus bienes personales y satisfacciones personales, ¿no?, sino que pensaran siempre en el bien común, en la comunidad, en sacrificarse, ¿no?, sus deseos individuales por aquello que beneficia a todos. Es decir, si no fuéramos seres humanos naturales, sino que fuéramos ciudadanos, este mundo sería diferente. Entonces, digamos, la importancia de entender esta estrategia del consenso hoy en día, sobre todo, digamos, en su poder legitimador y en su, digamos, en su capacidad de presentar un proyecto político y darle como importancia a la educación. Es decir, a través de la educación creamos nosotros ciudadanos. Bueno, muy bien. Ambas de estas, digamos, soluciones, la solución de la unidad y la solución del consenso, requieren una estructura organizada de decisión, ¿ya? Porque fíjense ustedes que al final el problema es que haya una única voluntad. En un caso, esa única voluntad se consigue porque hay una voluntad que elimina a las demás. En el caso del consenso, se consigue porque todos desean lo mismo. Ya sea el caso de la unidad, ya sea el caso del consenso, al final hay una única voluntad. Y por lo tanto, ambas soluciones implican una estructura organizada de decisión colectiva que supone la relación mandato-obediencia, gobernantes, súbditos. Es decir, hay una jerarquía. Y una jerarquía que supone, ahorita ya empezamos a utilizar categorías que hemos explicado en las clases anteriores, un orden artificial. Es decir, necesariamente aquí, digamos, una solución de este estilo supone que hay una ordenación del mundo humano que se le está imponiendo. Es decir, el orden del mundo de los hombres viene de la imposición de una voluntad, de un determinado orden artificial, el cual definiría la manera como se toman las decisiones, cómo se van a utilizar esos recursos, para qué fines se van a utilizar esos recursos, quiénes dentro de ese orden toman esas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la unidad, ese orden artificial será la opinión y voluntad del gobernante o aquellos que tengan el poder soberano. En el caso del consenso, será la voluntad que comparte la gente. En ambos casos es una única voluntad que se impone. Por ello, el profesor Frank McDoon a estas dos primeras soluciones, la solución de la unidad y la solución del consenso, las llama soluciones políticas al problema del orden, en la medida en que ellas implican el control de la gente. Es decir, estas soluciones vienen dadas por el control de la gente. Aquí es lo que trata de controlar a la gente, y por eso estamos hablando de la imposición de un orden artificial. De ahí también históricamente se entiende cómo en el marco de estas soluciones, que en últimas es la solución del Estado moderno, es tan importante que el Estado se apropie del derecho, porque es la única manera como el Estado puede imponer su voluntad de manera plenamente. Si el Estado no fuera dueño del derecho y se erigiera a sí mismo en su única fuente, pues sería imposible establecer, digamos, este esquema de una única voluntad. En otras palabras, entonces tenemos nosotros que las primeras dos estrategias puras, la estrategia de la unidad y la estrategia del consenso, son soluciones políticas. Y por último, simplemente para que caigamos en cuenta, fíjense ustedes que cabe pensar entonces, ¿no?, cómo un grupo humano, ¿no?, se estructura socialmente, ¿no?, a través de cualquiera de estas dos formas, de la unidad o del consenso, para tener una única voluntad. Pero ¿qué sucede entonces si hay otro grupo humano?
y hay ya varios grupos humanos, es decir, hay varias sociedades políticas. Esas sociedades, esa diversidad de sociedades políticas estarían en el mismo problema del conflicto. Y eso significaría que sería necesario coordinar estas sociedades a través de unidad o de consenso para que no hubiera conflicto. En otras palabras, la consecuencia argumentativa y conceptual necesaria de ambas propuestas sería el establecimiento de una única comunidad política, es decir, de un único gobierno o Estado mundial. Es decir, la consecuencia necesaria de estas propuestas es que solamente podría haber, en últimas, orden y se eliminaría realmente en conflicto si hay en efecto una única voluntad, ya sea por unidad, ya sea por consenso a nivel mundial. Entonces, digamos, la consecuencia necesaria sería la unificación y centralización completamente política del mundo. Y en ese sentido, como se hacía pues la pregunta ahorita a través de nuestro chat, vemos nosotros cómo aquí está implicado esta dominación política. Vamos a ver que lo que realmente está implicando es un totalitarismo. Pero no me quiero, digamos, adelantar ese punto porque lo vamos a desarrollar. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? Mónica, ¿se te quedó la mano levantada o la acabas acabas de levantar la mano? Es que como estaba No, compartiendo se me quedó pantalla. levantada. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿hay aquí alguna duda, alguna pregunta en relación con este tema? ¿Con lo que llevamos hasta ahorita? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a las otras dos soluciones o estrategias puras para hacerle frente al conflicto, que sería el tema de la escasez y de la abundancia y de la propiedad. Entonces, estas dos soluciones no buscan hacerle frente ni a la pluralidad ni a la diversidad, sino que van a hacer referencia a ese problema de la escasez intrapersonal que viene dada precisamente por ese libre acceso a esos recursos. Entonces, empecemos con la abundancia, ¿no? La abundancia sería entonces una situación o una condición en la que es posible para cada persona satisfacer todos sus deseos, sin importar lo que nadie haga, sin depender de la colaboración de otros. En este sentido, fíjense ustedes, ¿no?, que nosotros mantenemos la pluralidad de personas, hay una pluralidad de personas, no es necesario que nadie domine a nadie, no es necesario eliminar a nadie. Se mantiene también esa diversidad de fines, cada cual persigue los fines que quiera, de la manera que quiera, etc. Y se mantiene también el acceso libre a todos los recursos. Y solamente, fíjense, nos estamos concentrando en el tema de la escasez, que es lo que vamos a eliminar. Resulta claro y evidente que esta solución es muy atractiva. Mantenemos la pluralidad de personas, nadie se impone a nadie, mantenemos esa pluralidad de fines, de valoraciones, etcétera, y mantenemos el libre acceso a todos los recursos, que es lo que estamos nosotros atacando única y exclusivamente la escasez. Evidentemente, esto nos suena al paraíso y precisamente por eso la solución de la abundancia ha sido siempre tan atractiva. Otra cosa, como veremos, es si es posible o no. Pero dejemos un momento de eso ahí. En cambio, la solución de la propiedad, fíjense ustedes, ¿qué hacemos? La escasez no se modifica, se mantiene la escasez, hay escasez, ¿no? Se mantiene también la pluralidad, hay pluralidad de personas y se mantiene también la diversidad de valoraciones, de opiniones, diversidad de fines, etc. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la estrategia de la propiedad? Es eliminamos el libre acceso a esos recursos escasos. Fíjense que esa eliminación del libre acceso a los recursos escasos implica una limitación. Es decir, implica que la simple existencia de otras personas suponen una limitación a mis deseos, a la satisfacción de mis necesidades. Y esto es precisamente lo que a la inmensa mayoría de las personas no les gusta de esta solución. Es decir, la mayoría de las personas no objetan al hecho de poder disponer de lo propio.
La mayoría de las personas están de acuerdo con disponer de lo propio, ¿no? Y disponer de su propia vida. Pero a lo que la mayoría de las personas no les gusta y les parece bastante detestable es que la satisfacción de sus propios deseos esté limitada por el respeto a las otras personas y su propiedad. Es decir, si a la hora de yo satisfacer mis deseos, de satisfacer mis necesidades, tengo que limitarme, es decir, dejar deseos míos insatisfechos, sin necesidades mías sin satisfacer, porque estoy respetando a otra persona y estoy respetando su propiedad, pues eso ya a la mayoría no les gusta. Es decir, las personas quisieran no tener límite alguno en la satisfacción de sus necesidades. Y esto es precisamente lo que la solución de la propiedad exige, a saber, que cada uno sepa lo que es suyo y lo que es ajeno, y que a la hora de actuar reconozca ese límite, ¿no? Reconozca quiénes son las otras personas y qué es aquello que les pertenece, y que nuestras acciones, evidentemente, solamente se refiera a lo propio y no lo ajeno. Es decir, disponemos de lo propio y no de lo ajeno. Estas, digamos, soluciones las representa el profesor Frank McNutt de la siguiente manera. En el caso de la abundancia, desaparecería la escasez de los recursos y, por lo tanto, cada persona puede simplemente satisfacer sus necesidades sin límite alguno. En el caso de la propiedad, lo que hacemos es establecer, eliminar ese libre acceso, y por lo tanto distinguimos entre aquellos medios que son propiedad de A, aquellos medios que son propiedad de B, y en ese sentido A puede alcanzar aquellos fines propios que puede alcanzar utilizando sus medios, su propiedad, y lo mismo B. B solamente puede alcanzar aquellos fines que puede, digamos, aquellas necesidades y fines que puede satisfacer siempre y cuando utilice solamente su propiedad, ¿no? Sus medios. Y de esa manera, digamos, el profesor Frank McNutt, digamos, nos representa, ¿no?, estas dos soluciones puras. En este punto, ¿hay aquí alguna pregunta? ¿Hay aquí alguna duda? Muy bien. Fíjense ustedes que en estas dos soluciones, en la solución de la abundancia y de la propiedad, no viene implicado necesariamente la existencia de un orden artificial que se impone y ordena a los hombres. Es decir, en estas dos soluciones no hay una estructura jerárquica que se imponga, sino que estamos hablando, o nos estamos, digamos, conceptualmente imaginando, una existencia de independiente, una pluralidad de personas que viven juntas, sin ninguna jerarquía u organización política. Ahora bien, en estricto sentido, en el caso de la abundancia, no había en últimas ningún tipo de orden, no habría ningún tipo de derecho. Es decir, no hay derecho alguno o no hay relaciones jurídicas, dado que las acciones de cada persona son indiferentes a las de las demás. No importa lo que el otro haga, sus acciones y sus decisiones en nada afectan la satisfacción de mis necesidades. No es necesario que colaboremos, no es necesario que entremos en tratos, no es necesario que nos pongamos de acuerdo, no es necesario que nos obliguemos mutuamente. Yo puedo, por mí mismo, satisfacer todas mis necesidades, y de la misma manera el otro puede hacerlo, de la misma manera. En una sociedad de ese estilo, en un mundo de este estilo, fíjense, en últimas, no habría derecho. Derecho, lo que se llama derecho y relaciones jurídicas, existiría, o hablaríamos de ello, es, por ejemplo, en el ámbito de la propiedad, donde existen acuerdos que nos obligan y en donde la decisión o la posibilidad de utilizar un determinado medio depende de que eso sea mío o de que el dueño de ese medio me permita utilizarlo de acuerdo con un contrato que previamente hemos acordado. En ese sentido, fíjense ustedes, ¿ya?, podemos nosotros establecer esta relación. Sobre esta, digamos, imagen volveremos un instante, ¿ya? Pero esta, digamos, relación que hay entre las personas en estado que son semejantes,
y donde pueden haber obligaciones, contratos, donde se pueden exigir mutuamente el cumplimiento de ellas, que se establecen un control sobre determinados medios, es lo que llamaríamos nosotros el derecho, específicamente la base del derecho, que es el derecho natural, y digamos las relaciones jurídicas en general. Pero de eso vamos a hablar en un instante. Ahora quiero que nos concentremos nuevamente un poco en las implicaciones tanto de la abundancia como de la propiedad. Muy bien. ¿Hay hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda y ninguna pregunta, fíjense ustedes. Pensemos un poco en este tema de la abundancia. Bueno, ¿cómo eliminamos nosotros la escasez? Porque evidentemente, fíjense ustedes que suena muy atractivo esta idea de la abundancia. Entonces, bueno, ¿cómo eliminamos nosotros la escasez? Fíjense ustedes que podríamos nosotros definir de una manera muy sencilla la escasez como la incapacidad que tienen los medios disponibles para satisfacer las necesidades o deseos existentes. Es decir, los medios disponibles no pueden satisfacer todas nuestras necesidades o todas las necesidades de todos los seres humanos. No tienen esa capacidad, ¿ya? Y precisamente por eso, digamos, habría escasez. Por lo tanto, nosotros se nos podrían ocurrir dos maneras para intentar eliminar la escasez. De una parte, podríamos nosotros aumentar la cantidad de medios para que fueran suficientes para satisfacer todas las necesidades. Esa es la primera posibilidad. O la otra es disminuir las necesidades. Si disminuimos las necesidades, ya no tener tantas necesidades, sino tener muchas menos, de pronto entonces los medios disponibles sí son suficientes para satisfacer esas necesidades. Muy bien. Antes de la revolución industrial, ¿no? Normalmente, cuando se hablaba, digamos, de esta solución pura de la abundancia, se entendía esta segunda cosa, es decir, eliminar las necesidades. Y por eso a lo largo de la historia encontramos nosotros distintas corrientes filosóficas y distintos intelectuales que promueven, llamémoslo nosotros ahora, una suerte de ascetismo. Es decir, los hombres tienen muchas necesidades, los hombres desean más de lo que realmente necesitan. Si los hombres se limitaran única y exclusivamente a desear aquello que realmente necesitan, se abandonaran toda esta cantidad de deseos que quedan insatisfechos y que no se pueden satisfacer, habría entonces suficiente para satisfacer nuestras necesidades y suficiente para que todos los seres humanos puedan satisfacerlas igualmente. Es decir, el problema de la abundancia es un problema de unos deseos desordenados, de una abundancia de deseos, y hay que eliminarla. Si reducimos esa cantidad de deseos, si cada uno de nosotros aprende a desear solamente aquello que realmente necesita, entonces no solamente esa persona va a tener suficiente para satisfacer todas sus necesidades, sino que todas las personas van a tener suficiente para satisfacer esas necesidades. Sí, Mónica. Cuando en la religión nos dicen que que vamos a ser virtuosos en la medida en que le entreguemos todo a los pobres y que solo los pobres entrarán al reino de los cielos, se está refiriendo precisamente a eso de lo que tú estás hablando, como decir que eliminar las necesidades, o sea, porque a mí eso siempre me ha llamado la atención cuando escucho el sermón en la iglesia, de que siempre es que los pobres son los virtuosos, los pobres son los buenos, como quien dice el que aguanta todas las necesidades o el que está en la máxima escasez. O sea, hay algo ahí que no logro comprender, no sé si tiene algo que ver con esto. Sí tiene que ver y si me permites, si hagamos la aclaración acá, me parece bien, a propósito de lo que estás diciendo. Entonces, fíjense, a manera como conclusión de lo que acabo de decir, y utilizar esa conclusión para responder a lo que está diciendo Mónica. Entonces, tradicionalmente, hasta antes de la revolución industrial, cuando se planteaba esta solución de la abundancia, lo que usualmente se planteaba era una forma de ascetismo, es decir, tenemos que disminuir nuestras necesidades y si aprendemos a vivir con menos y con muy poco y con solamente, digamos, lo que realmente necesitamos, entonces va a haber suficiente para todos. Es ese deseo desordenado, son esas necesidades que nos inventamos nosotros, esa multitud de necesidades y deseos
lo que nos llevan a todos los problemas y lo que hace que no solamente siempre estemos insatisfechos, sino que no haya suficiente para las demás personas. Muy bien, ese es el argumento. Listo. Entonces, estos distintos tipos de ascetismos, ya ha habido muy distintos tipos de ascetismo. Por ejemplo, ojo, yo estoy llamando a esto ascetismo porque es la expresión que utiliza el profesor Frank Van Doon, aunque el ascetismo podría entenderse de otra manera, pero llamémoslo así simplemente entre nosotros, como que a esta idea de proponer que los seres humanos deben disminuir la cantidad de necesidades que tienen, llamémoslo para aquí entre nosotros y siguiendo el profesor Frank Van Doon, yo voy a llamarlo una forma de ascetismo. Ya está. Entonces, bueno, ha habido en la historia distintos tipos de ascetismo. Por ejemplo, uno fue el ascetismo, por ejemplo, que pusieron, digamos, los cínicos en la antigua Grecia, una corriente filosófica, ¿no? Y no voy a entrar ahorita en detalle. Y otro, digamos, es, digamos, lo que podrían proponer, por ejemplo, los ambientalistas de hoy en día, que proponen digamos, un estilo de ascetismo del que ya voy a hablar. Una de esas, digamos, presentaciones podría ser, digamos, religiosa, ¿ya? Y en ese sentido, en el caso de nosotros, pues evidentemente la influencia mayor sería la de la tradición cristiana. ¿Qué hay que decir al respecto? Si bien es cierto, hay un discurso que encontramos nosotros en la tradición cristiana, digamos, en relación con los pobres, etcétera, que muchas veces se ha presentado como tú lo estás diciendo, Mónica. Yo lo que entraría a ver es si realmente ese es el mensaje de la religión cristiana y el mensaje bíblico, ¿ya? Porque lo cierto es que cuando nosotros vamos a la Biblia, no es cierto que en la Biblia se presente simplemente la pobreza como algo bueno y la riqueza como algo malo. No es verdad que en la Biblia se presenten las cosas de esa manera. De hecho, en la Biblia no se presenta ni la riqueza como algo bueno, ni tampoco como algo malo, ni la pobreza como algo bueno, ni la pobreza como algo malo. Es decir, en la Biblia, digamos, ese tema de la riqueza y la pobreza no es el problema. Bíblicamente, el problema es el amor a la riqueza. ¿Sí me explico? Ese es el verdadero problema. En otras palabras, en la Biblia encontramos nosotros hombres santos que eran, en términos relativos para su tiempo, muy ricos. Por ejemplo, Abraham. O por ejemplo, digamos, el rey Salomón. Hombres supremamente ricos y que eran hombres piadosos y santos. Y también encontramos en la Biblia hombres muy pobres, como, por ejemplo, el profeta Jeremías, o como, por ejemplo, Juan el Bautista. Ambos supremamente pobres y, sin embargo, también hombres santos. Lo que hace a un hombre santo no es si es rico o es pobre, sino si ama la riqueza o no. ¿Qué es lo que ama? ¿Para qué vive? ¿Ama para servir a Dios y utiliza esa riqueza para servir a Dios? ¿O por el contrario, utiliza esa riqueza para servirse a sí mismo? Y al pobre, siendo pobre, ¿qué hace desde esa pobreza? Está lleno de envidia por lo que otros tienen y desea continuamente aquellos que él no tiene y quisiera tener, o al contrario, en medio de su pobreza le da gracias a Dios y ama a Dios y quiere servirlo dentro de sus limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, en la Biblia, fíjense ustedes, no hay ningún culto a la pobreza por la pobreza o la riqueza por la riqueza, porque la Biblia identifica, ¿no?, que el problema no es ni la riqueza ni la pobreza, sino el problema es el amor al dinero. Ahora bien, eso ha hecho que en la tradición cristiana a veces haya una confusión donde no esté tan claro eso y se considera que por el simple hecho de ser pobre hay como una cierta virtud. Pero ya eso es una confusión hasta comprensible si se quiere, pero cuando se leen los textos y se lee, pues claramente, digamos, esa no es la discusión como tal. Es decir, no puedo entrar en más detalle porque ya empezaríamos a hablar pues de la Biblia y las implicaciones cristianas, pero lo que quisiera decir es que el mensaje bíblico no hay que interpretarlo necesariamente al estilo como incluso hoy en día se entiende. Hoy en día se entiende mucho más lo que tú estás diciendo, Mónica, que como se podría haber entendido en otras épocas, ¿no? De hecho, hay un pasaje de la Biblia muy interesante donde viene una mujer que se llamaba María, amiga de Jesús, y le echa a Jesús un perfume muy caro y muy costoso. Y Judas, ya sabemos nosotros quién es Judas, dice, pero ¿cómo es posible? Ese perfume que le echaron a Jesús se hubiera podido haber vendido y ese dinero regalárselo a los pobres, ¿no? Y Jesús dice, los pobres ustedes siempre los van a tener,
pero esta mujer a mí me ha hecho un servicio, ta, ta, ta. En otras palabras, fíjense que ahí no es simplemente los pobres por los pobres, nunca es los pobres por los pobres. La pregunta es, ¿por qué ayudamos a los pobres y por qué hay que ayudar a los pobres? Y por eso, digamos, en la religión bíblica importa menos la riqueza, la pobreza, importa es el corazón del hombre. ¿Cómo se comporta cada persona en pobreza o en riqueza? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Por qué quiere hacer una cosa? Y es ahí donde está el problema, digamos, del mal y el problema que en últimas quiere resolver el cristianismo, es el corazón de cada persona. Pero yo quiero cerrar aquí este punto, no porque no sea un tema importante, Mónica, sino porque si no nos vamos por otro lado. Pero digamos, espero que esto, De acuerdo, digamos, está de acuerdo. te aclare algo. Sí, 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 sí. Ok, Me muy bien. aclaraste mucho, gracias. Ok, yo vi que otra persona levantó la mano y la quitó. Que, sí, ¿se aclaró la pregunta que la otra persona tenía o quiere plantearla? Sí, sí, ya no la quiero plantear, tranquilo, sigue. Ok, perfecto. Ahora bien, con la llegada de la revolución industrial y con lo que la revolución industrial implicó, que fue un aumento increíble, ¿no? Para las condiciones históricas de la humanidad previas de producción de bienes. Ya esta posibilidad de aumentar la cantidad de medios pareció posible. Y en ese sentido, la propuesta marxista es precisamente esta. Ya no se trata de disminuir nuestras necesidades, sino lo que se trata es aumentar la cantidad de los medios. Es decir, que los medios sean tan abundantes que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades. Y precisamente es, digamos, esta una de las novedades de Marx y del socialismo utópico. Y es que redefinen la abundancia ya no como esa disminución de deseos y necesidades que era como tradicionalmente se había entendido, sino que abundancia va a significar ahora eliminación de la escasez. Es decir, va a haber tal abundancia de medios que es que ya no va a haber escasez en los medios y todos vamos a poder satisfacer nuestras necesidades. Y en ese sentido, fíjense que digamos, esta propuesta que hace el comunismo, pues es una enorme utopía comunista, ¿no? La idea de un mundo en el que hemos eliminado la escasez y es un mundo en el que todos podemos, sin limitación alguna y sin importar lo que otro haga, satisfacer todas nuestras necesidades. Y Marx creía que la manera de realizar esto era eliminando la propiedad privada. Es decir, la propiedad era aquello que impedía esta abundancia de medios. Una vez que nosotros elimináramos la propiedad y eliminamos esa relación de dominación que había entre el capitalista y el trabajador, una vez nosotros hiciéramos esta eliminación, entonces las fuerzas productivas de la humanidad quedarían liberadas y por lo tanto habría una superabundancia que permitiría la satisfacción de nuestras necesidades. Y esas son las imágenes, de hecho, cuando Marx describe esa utopía comunista a la que él está seguro que la historia nos va a llevar necesariamente, ¿no? Como cada persona haciendo lo que le parece, satisfaciendo todas sus necesidades en absoluta abundancia. Y evidentemente es una imagen muy atractiva. De hecho, la idea, fíjense ustedes, en el socialismo del siglo, para nosotros socialismo lo relacionamos es con las dictaduras comunistas de la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, y nos suena, digamos, siempre a unos regímenes totalitarios. Claro, porque nosotros tenemos la experiencia de la historia, y ya hablaremos un poco de esa experiencia histórica, lo que eso significa. Pero en el caso, digamos, de Marx y los socialistas utópicos en general del siglo XIX, donde el socialismo era todavía un sueño a realizarse, fíjense que el socialismo en primera instancia es una propuesta individualista absoluta y en ese sentido diríamos nosotros la máxima libertad. Es por eso que en el siglo XIX hay tanta confusión y tanta cercanía en lo que a nosotros nos parece inconcebible y es entre liberales y socialistas. ¿Cómo es posible que hubiera tanta cercanía entre liberales y socialistas y que incluso muchas personas consideran el socialismo la verdadera libertad? La razón de eso es precisamente en esto, porque es que el último término de esa propuesta socialista es esta utopía donde cada cual puede hacer lo que quiere y satisfacer sus necesidades sin afectar a los demás y sin verse afectado por los demás. Ahora bien, sin entrar en detalle, porque de ello vamos a hablar, evidentemente,
cualquiera de nosotros es perfectamente consciente que esta abundancia no pasa de ser una utopía irrealizable y que de hecho la historia nos ha confirmado lo que podríamos nosotros prever sin mucho problema, y es que el supuesto paraíso comunista nunca se llega y no se pasa pues de tener unos gigantescos regímenes totalitarios. Es por esto, ¿no?, que hoy en día, digamos, nadie creería una cosa de estas, a menos pues que sea una persona muy despistada. Y hoy en día, la manera como se está reintroduciendo esta propuesta de la abundancia es a través de un nuevo ascetismo, que es la nueva religión del presente, el ecologismo o ambientalismo. Fíjense ustedes que los ambientalistas y ecologistas lo que hacen decir es, mire, como estamos consumiendo ahora, los recursos de la tierra no son suficientes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es acostumbrarnos a consumir menos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en casas cada vez más pequeñas, apartamentos cada vez más pequeños, no utilizar los carros, caminar, etcétera, etcétera. Y empiezan la idea es acostumbrarnos y a proponernos como una virtud el ser pobres, el desear menos. Es decir, es la pobreza nuevamente como una virtud, como algo bueno. Hay que desear menos, no desear tanto, el desear tener una casa mejor, progresar, prosperar, tener cada vez más cosas para los hijos, etcétera, satisfacer cada vez más necesidades. Prosperar de esa manera es visto como algo malo, de otro mundo. No, necesitamos un nuevo hombre consciente de los límites de los recursos naturales, un hombre ciudadano que piensa en el bien de la mayoría y el bien común antes que en su propio bien. Un hombre que se acostumbra a vivir de acuerdo a lo que los poderosos y los ambientalistas le dicen que debe vivir, comiendo lo que debe comer, en las cantidades que debe comer, en la manera en que debe comer, viviendo en los apartamentos ecológicos y ambientalistas que sí respetan el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que este es un nuevo ascetismo que se está reintroduciendo y que es una nueva virtud del pobre. Es decir, ser pobre y tener menos y desear tener menos es algo que se presenta como bueno. Y al contrario, el que quiere progresar, el que quiere prosperar, el que quiere enriquecerse, se presenta como algo malo, inconsciente, malvado, etc. Y esa es, digamos, la situación del presente. ¿Hay aquí alguna pregunta en relación con esto? ¿Algún comentario? Muy bien. Perdón, un segundo. Sí. Bueno, es que el marxismo y el liberalismo beben de la misma fuente, que es el materialismo, ¿no? Perdón, pero es que no te oí. ¿Me puedes repetir? El liberalismo y el marxismo beben de la misma fuente, que es el materialismo, ¿no? Bueno, pues no veo por qué sea así. Es decir, no vería yo que fuera necesariamente así. O sea, no vería yo pues que, por ejemplo, el liberalismo de Locke no es materialista. Entonces, no, o sea, no vería pues que necesariamente fuera así, o que, por ejemplo, todos los socialismos utópicos necesariamente fueran materialistas. Es decir, el socialismo utópico además claramente es materialista, pero no es necesario ni que todos los socialismos sean materialistas, ni que digamos, los distintos tipos de liberalismo sean necesariamente materialistas tampoco. Pues, veo pues que sea una fuente común el materialismo, o sea, ni conceptualmente ni históricamente ha sido así. No sé por qué estás diciendo eso. No sé, o sea, por ejemplo, Lowe reconoce la existencia de objetiva de las cosas, ¿no? Y no sé, o sea, a mí Lowe, por ejemplo, también me pero parece eso es otra materialista. cosa, es que materialismo no es reconocer la existencia objetiva de las cosas, materialismo es afirmar que la única realidad existente es la materia y que no hay espíritu. Por ejemplo, esa ha sido la afirmación o la tesis tradicional del materialismo. Entonces no es reconocer la realidad objetiva de las cosas, porque pues eso digamos, eso lo haría, digamos, se pueden hacer de muchas maneras, no necesariamente materialistas, sino que lo que dice el materialismo es que la realidad fundamental y la única realidad existente es la materia. No existe nada distinto a la materia y que es diferente. ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo contigo ahí, sí. Exacto. Entonces, pues digamos, no tienen, uno podría decir que sí tienen como fuente común, ¿no? Esta idea de que sería bueno que las personas pudieran satisfacer todas sus necesidades. Eso sí podría ser una fuente común,
y en un caso creen que es posible hacerlo a través de eliminar la propiedad privada y, digamos, en el caso del liberalismo, creo yo que la mayoría de los liberales, espero yo que podrían llegar a la conclusión de que al final, aunque sería bueno, es irrealizable y en ese sentido, pues no se plantearía ese término, esa posibilidad, excepto como una utopía. Bueno, en cambio, fíjense ustedes, esta sería la estrategia de la abundancia que acabamos de expresar, de explicar. Vamos nosotros al tema de la propiedad y vemos nosotros entonces que en el caso de la propiedad descansa sobre otra idea. Descansa sobre la idea de que la naturaleza física, finita, limitada de los seres humanos, quienes además son agentes racionales y son productores, debe ser tenida en cuenta en cualquier consideración de los asuntos humanos y de las relaciones humanas. Y cuando hablamos aquí de agente racional, por favor, no entiendan que estamos hablando de lo que se suele entender, digamos, en las escuelas tradicionales de economía o en los estudios psicológicos que se hacen del agente racional. No, estamos hablando simplemente del hecho de que los hombres, digamos, la acción humana tiene una estructura de medio a fin. Es decir, y a eso es lo que estamos llamando ser agente racional. Es decir, distinguimos medios para conseguir nuestros fines. Es simplemente a eso, es una acepción, digamos, mucho más sencilla y al mismo tiempo, digamos, más histórica, que es como tradicionalmente se había entendido uno de los aspectos de la racionalidad, que es esa estructura de la acción, que es una estructura medio a fin. Muy bien. Digamos, ese hecho, la propiedad reconoce que debe ser un hecho, ese hecho fundamental debe ser considerado a la hora de establecer el tema de las relaciones entre los seres humanos. Y ahí entraría, ahí sí, todas las explicaciones que hemos hecho nosotros en nuestras clases anteriores acerca del derecho natural, ¿no? Y del orden natural. Así que aquellos que han estado en esas clases, en este momento, traigan a colación todo aquello que vimos. En otras palabras, mientras, en el marco, digamos, de esta solución, mientras se respete esa independencia de las personas, esa libertad de las personas, diríamos nosotros, y su propiedad que podemos nosotros distinguir, ¿no? Hay orden en el mundo de los hombres. Es decir, el orden del mundo de los hombres no es otro que el hecho de que cada persona es independiente y puede distinguirse las unas de las otras. Y en ese sentido también podemos distinguir lo que se le debe a cada una de lo que se le da a la otra, lo que es propio y es ajeno. Esas distinciones que serían naturales en el sentido de que nosotros no las inventamos, no son fruto de una convención, sino que hace parte de cómo son las cosas. Y obviamente ahorita yo no puedo entrar en detalle a explicar lo que ya explicamos en toda esa cantidad de clases. Es precisamente el orden del mundo de los hombres y mientras se respete ese orden, ¿no? Estaremos, digamos, en el marco de la justicia. Entonces, fíjense ustedes, propiedad significa que el principio ordenador de la sociedad es el derecho. Fíjense ustedes que en estricto sentido en la solución de la abundancia no hay un principio ordenador, porque no se requiere orden. Y no se requiere orden porque no importa lo que haga cada persona, eso no afecta la satisfacción de las necesidades del otro. En cambio, en un mundo de escasez, lo que haga otra persona puede afectarme a mí. Si otra persona viene y me quita lo mío, otra persona viene y me asesina, otra persona viene y me esclaviza, eso evidentemente produce un efecto, me produce un costo y una pérdida. Y en ese sentido, el principio ordenador, digamos, en la solución de la propiedad es el derecho. La base sería el derecho natural, complementado por aquellas convenciones que sobre la base del derecho natural los hombres establezcan. Entonces, en este caso también, fíjense, no se necesita una autoridad política que imponga una voluntad o imponga un consenso, ¿no? Estamos en un mundo de libertad. Y, digamos, la base de esta libertad no es otra cosa que el respeto y la protección de la propiedad y de las demás personas. Es a esto lo que el profesor Frank Bandung llama el orden de la convivencia, o que no es otra cosa que el orden de la libertad entre semejantes. Y aquí, entonces, para finalizar, les comparto nuevamente
Les comparto nuevamente esto, ¿ya? Precisamente este es el orden de la convivencia o el orden natural, en donde podemos nosotros, por naturaleza, podemos distinguir, por ejemplo, nuestros cuerpos de los demás. Nuestros cuerpos tienen unos claros límites físicos, objetivos, que nos permiten distinguir cuál es mi cuerpo, hasta dónde va mi cuerpo, cuál es el cuerpo de la otra persona, hasta dónde va el cuerpo de la otra persona, y en ese sentido también podemos distinguir mis acciones de las acciones del otro, mis pensamientos, mis palabras de los pensamientos y palabras del otro, y en ese sentido también podemos distinguir nosotros nuestros derechos, aquello que nosotros controlamos por naturaleza y aquello que nosotros, digamos, nos apropiamos o obtenemos el control a través de acuerdos voluntarios con los demás. Como ustedes saben, esto lo hemos explicado en detalle en las otras clases. Ahorita no podemos entrar pues en esos detalles, pero fíjense ustedes entonces que esta solución pura, que sería la solución de la propiedad, es decir, la de limitar el libre acceso o el acceso libre a esos recursos, pues no es otra cosa que la solución jurídica, ¿no? Es la solución del derecho natural y en general del derecho. En otras palabras, fíjense, dado que los recursos son escasos, dado que una de las cosas que esto significa es que si se utilizan para cierta cosa, no se pueden utilizar para otra. Si se utilizan para satisfacer cierto fin, no se pueden utilizar para satisfacer otro fin. Si se utilizan de cierta manera, no se pueden utilizar de otra manera. Es decir, la escasez de los recursos, de los medios para satisfacer nuestros fines es inescapable. Siempre habrá que tomar una decisión respecto de ellos. La solución del orden natural o la solución de la propiedad no es otra cosa que quien tome esa decisión sea el dueño. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? Es decir, si esa decisión no la va a tomar el dueño, ¿quién la va a tomar? La alternativa entonces es que la tome alguien diferente al dueño, es decir, un agente de la estructura política, de la organización política, de las dos primeras soluciones que veíamos, ya sea a través de la unidad o a través del consenso. Y esta es la razón por la cual, fíjense ustedes, si bien los comunistas querían esa utopía de libertad absoluta, de abundancia absoluta, eso evidentemente era imposible. Porque si ustedes eliminan la propiedad privada, eso no cambia en nada el problema de la escasez y en especial de la escasez intrapersonal. ¿Qué vamos a hacer con este pedazo de tierra? ¿Vamos ahí a cultivar mangos? ¿Vamos ahí a cultivar banano? ¿Vamos ahí a cultivar lechuga? ¿Vamos ahí a construir un edificio? ¿Vamos a ir a construir una fábrica acerera? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con ese recurso? Si no toma la decisión el dueño, pues la tiene que tomar alguien. Y esa es la razón por la que la alternativa a la propiedad, es decir, a que las decisiones respecto de los recursos escasos las tome el dueño, la única alternativa en últimas es que las tome, ¿qué cosa? Un agente político. Y en ese sentido, fíjense, el socialismo nunca podría llegar a ese estado comunista utópico y siempre se queda en un régimen totalitario. Esto Mises lo explica en gran detalle, en cientos y cientos de páginas, en su libro Socialismo, a quien les recomiendo a todos ustedes que lean con detenimiento. En ese sentido, tenemos nosotros realmente dos grandes alternativas. Una es la alternativa de la propiedad, del derecho natural, y la otra es, al final, las alternativas políticas, que serían todas ellas, en últimas, totalitarias. En otras palabras, dado que el problema de la, digamos, de la solución de la abundancia no es una solución viable, es utópica, y lastimosamente no pierde su atractivo precisamente por ello, solamente nos quedarían realmente tres alternativas, a saber, la de la propiedad y la de la unidad o consenso. La estrategia política, que implica un totalitarismo, la estrategia de la libertad, que significa el respeto y reconocimiento del derecho natural. Muy bien. Entonces, ya con esto nosotros podemos entender, no solamente, fíjense ustedes,
¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes del conflicto? ¿Cómo ellas nos indican las 4 estrategias puras para hacerle frente al conflicto? Sino, ¿cuál sería el lugar que ocuparía en el marco de esas estrategias la propuesta del derecho natural? ¿Listo? Y ese era, digamos, el objetivo de la clase de hoy. Entonces, yo lo que, digamos, hoy el video ha salido, digamos, bastante largo, la clase ha salido bastante larga. Lo que les propongo a ustedes es que vamos a hacer aquí una pausa, terminamos el tema, y aquellos de ustedes que se quieran quedar otro rato, digamos, haciendo preguntas o comentarios, lo hacemos en una segunda parte. Entonces, voy a dar por terminado la clase de hoy, la parte expositiva, y les agradezco a todos mucho por su asistencia.